¿Qué es la piel? No es una simple envoltura inerte, sino un órgano complejo, anatómico y funcional, ligado a la fisiología y patología de todo el organismo. El órgano más grande en los animales y en los seres humanos. Se trata de un tegumento que en el caso de los organismos con vértebras se compone de una capa exterior denominada epidermis, una capa intermedia denominada dermis y una capa profunda denominada hipodermis. La epidermis es de renovación constante y posee 4 capas, iniciando desde la capa basal, que es la más profunda y con mayor actividad mitótica. Allí se encuentran las células de Langerhans, las cuales son presentadoras de antígenos a los linfocitos T, las células de Merkel o mecanorreceptores, y se encuentran los melanocitos, las cuales después del nacimiento son las células encargadas de la síntesis de melanina, un pigmento que protege a las células basales del daño de la luz ultravioleta y de los radicales libres. Su número es igual en todas las razas. Solo varía el tamaño de los melanosomas y su distribución. Encontramos patologías como el albinismo, que es una enfermedad congénita en la que hay ausencia de la pigmentación, bien sea de la piel o del pelo. Desde la capa basal, las células columnares se multiplican y dan origen a la capa espinosa de Malpighi, la capa de mayor volumen de la epidermis. Allí las células se estratifican y luego migran hacia la superficie hasta hacerse la capa granulosa, donde las células se aplanan y desarrollan granulaciones, representando un estado de queratinización activa. Al seguir ascendiendo, pierden los gránulos y se convierten en la capa córnea, la cual es la capa que está en contacto con el medio externo de un grosor variable según en la región anatómica que se encuentre, la edad o sexo. Allí las células no presentan ningún tipo de actividad biológica, solo hay descamación continua. A su vez, la dermis está constituida por un armazón de tejido conjuntivo, sostén de vasos, nervios y anexos de la piel. Además, posee estructuras que intervienen en complejas funciones relacionadas con el metabolismo, temperatura, defensa y cicatrización. Está formada por 3 clases de fibras, colágenas, reticulares y elásticas, una subsustancia fundamental y células. En conjunto, las fibras y la sustancia fundamental dan resistencia, cohesión y elasticidad a la piel. Y finalmente, la hipodermis corresponde al tejido celular subcutáneo formado por adipocitos o células grasas que forman lobulillos separados por tabiques de tejido conjuntivo. Funciones de la piel: protección, regulación de la temperatura, inmunidad, permite la movilidad y el crecimiento, excreción endocrina, sensación, absorción, resistencia al agua, almacena lípidos y agua. Se deben estudiar principalmente las lesiones jóvenes debido a la gran dificultad que tiene la interpretación de las lesiones antiguas afectadas por el rascado del animal y frecuentemente infectadas secundariamente. Por lo tanto, se debe diferenciar las lesiones primarias o primitivas, aquellas que se desarrollan espontáneamente como reflejo directo de la enfermedad subyacente, de las lesiones secundarias, las cuales han evolucionado de las primarias, han sido causadas por el propio animal cuando son dolorosas o pruriginosas o en algún factor externo. La mácula es una lesión circunscrita, plana, no apreciable por palpación, mayor de 1 centímetro, caracterizada por un cambio de color de la piel. Puede ser pigmentación melánica, por despigmentación vitiligio, por vasodilatación eritema o por hemorragia local. La púrpura es una mácula de color rojo púrpura por extravasación de eritrocitos, diferenciándose en petequia porque esta es menor de 1 centímetro y es puntiforme. De la equimosis porque es extensa, no circunscrita, mayor de 1 centímetro. Vivice porque es lineal y hematoma porque es colección de sangre circunscrita, es blando a la palpación y usualmente está causado por traumatismo. La roceola o eritema, este último de mayor tamaño, son máculas rojas debidas a vasodilatación. El eritema es la lesión cutánea más frecuente, estando presente en la mayoría de las dermatopatías, pudiendo ser el signo principal o incluso único del proceso morboso. La diferenciación clínica entre eritema y las púrpuras se realiza mediante presión sobre la lesión, generalmente con una pieza limpia de plástico o cristal, blanqueando si está causada por congestión vascular en eritema y no cuando es por hemorragia en púrpura. A esta técnica se la denomina diascopía o vitropresión. El comedón es el resultado de la dilatación
elevación del folículo piloso lleno de queratinocitos, sebo o gérmenes, dando una imagen de puntos negros. Es lesión primaria en acné y secundaria en algunas endocrinopatías. La pápula es una lesión circunscrita de pequeño tamaño, sólida a la palpación, plana o con elevación, reflejo de una condensación de la epidermis o de la dermis superficial. Puede ser de origen edematoso o estar causada por un filtrado intracelular generalmente inflamatorio, pudiendo implicar a folículos pilosos o no. Aparece en la foliculitis. La placa es una lesión de mayor tamaño con cabeza plana que se origina frecuentemente por la confluencia de pápulas. El abón es una lesión claramente circunscrita, plana o elevada de forma redonda alargada, generalmente pruriginosa, blanco-rosácea, que blanquea mediante la hidroscopía. Es el resultado de un edema que aparece y desaparece fugazmente en minutos, horas, siendo característica la elevación de los pelos que lo recubren. Aparece en distintos procesos como urticaria, picadura de insectos. En regiones distensibles como el labio o párpado aparece un edema más difuso, hablándose de angioedema. El nódulo o tumor es una elevación sólida más o menos circunscrita, resultado de una infiltración de células inflamatorias o neoplásicas que se extiende en capas más profundas de la piel. Frecuentemente no afecta a la superficie cutánea, siendo explorado mediante palpación, percibiéndose una masa firme inserta dentro de la piel. Se observa en procesos inflamatorios profundos de la piel y en neoplasia. La vesícula es una elevación de la epidermis claramente circunscrita, llena de un fluido claro, encontrándose en los pénfigos. En el caso de los carnívoros domésticos, las vesículas adquieren rápidamente un aspecto de pústula al ser infiltradas por polimorfonucleares neutrófilos. Además, son extremadamente frágiles y transitorias, por lo que frecuentemente se rompen apareciendo erosiones y costras amarillentas. Cuando la vesícula es de gran tamaño, más de 1 centímetro, se denomina ampolla. La pústula es una elevación pequeña y circunscrita de la epidermis, llena de pus, apareciendo amarilla, aunque también puede ser rosa o roja. Se denominan foliculares cuando tienen un pelo en el centro e intraepidérmicas cuando aparecen independientes de los folículos pilosos. Lesiones secundarias. La escama es una lámina blanca, amarilla o grisácea que se desprende espontáneamente de la capa córnea de la piel, siendo característica de los trastornos de la queratinización. Las escamas se clasifican en tiariciformes cuando son pequeñas y finas y en psoriasiformes cuando aparecen grandes y gruesas. Aunque los distintos procesos escamosos pueden cursar con ambos tipos de escamas, algunos se caracterizan por escamas tiariciformes como la sarna demodésica, displasia folicular, y otros por psoriasiformes como leishmaniasis. El collarete epidérmico es una escama con forma circular formada a partir de una vesícula, ampolla o pústula rota, siendo típica su presencia en pioderma. La escara es un tejido necrosado y negruzco, generalmente seco, de tamaño variable, apareciendo en la evolución de quemaduras. La costra es una masa sólida originada por la desecación de un exudado, sangre, pus o medicamentos que permanece adherida a la superficie cutánea. El color depende del origen, variando de amarillo a rojizo, encontrándose principalmente tras la ruptura de pústulas en piodermas y pénfilos. La erosión es una pérdida superficial de sustancia que no se extiende más allá de la epidermis, respetando la membrana basal, curando sin cicatriz. Normalmente está causada por rascado, autoproducidas en procesos pruriginosos. La úlcera es una pérdida de sustancia más profunda que la erosión, afectando a la dermis. Cuando son extensas, dejan en su curación una cicatriz. Normalmente son lesiones secundarias o dermatopías ampollosas, aunque a veces son primitivas, como en el lupus eritematoso. La fisura es una hendidura lineal en la epidermis o incluso hasta la dermis. Aparece principalmente en las uniones mucocutáneas, como las comisuras labiales, y en los pliegues naturales de la piel, como las axilas. La cicatriz es una lesión constituida por tejido conjuntivo o fibroso de reparación que ha reemplazado la dermis o hipodermis dañadas por un traumatismo, una quemadura o una lesión inflamatoria dérmica intensa. Generalmente las alopecias son secas, atróficas y despigmentadas, aunque pueden ser hipertróficas e hiperpigmentadas. La hiperkeratosis es un engrosamiento de la capa córnea de la epidermis, siendo primaria en hiperkeratosis nasodigital y secundaria en los callos por puntos de presión. La liquenificación es un engrosamiento e endurecimiento de la piel caracterizada por la acentuación de las líneas cutáneas. Normalmente la piel está
hiperpigmentada, encontrándose en la acantosis nigricans y en procesos de fricción crónica. El absceso es una colección purulenta delimitada, blanca, caliente, dolorosa y fluctuosa a la palpación, localizada en dermis o tejido subcutáneo, que aparece en heridas punzantes y otras infecciones profundas de la piel. El quiste es una cavidad limitada por una pared conjuntiva tapizada por epitelio con contenido fluido o sólido. A la palpación puede ser blando, fluctuoso o mostrarse como una masa